ayer a esta hora estábamos analizando los números de las PASO, la sorpresa, la lectura, la primera lectura política, pero ayer a lo largo de toda la jornada hubo mucho más, algunas perlitas, Gaby, que se conocieron y que también fueron importantes para destacar porque tienen que ver con ese análisis. Exactamente, y una de ellas tiene que ver con ese saludo bastante polémico, digamos, ¿no? Entre Cristina Fernández y Victoria Tolosa Paz, sí, ¿no? La primera candidata en la provincia de Buenos Aires. Vemos que cuando estaban allí en el palco, ¿no? En pleno acto, Victoria Tolosa Paz se acercó, iba saludando de a uno a los funcionarios y cuando llegó a saludar a Cristina, como que ella le ignoró, ¿no? Sí. Tuvo que tocarle el brazo incluso para que la mirara y poder hacer el choque de puños que se hizo sin mirarse a la cara. Muy frío, ¿no? Por supuesto se hizo viral este frío saludo ayer. Hay que entender también el contexto en un lugar que pasó del festejo a la desazón. Porque imagínate que allí a las 18:30 había, en base a boca de urna, un clima festivo y después todo cambió en una hora, hora y media. Con lo cual, Cristina es de no disimular. No, es entendible que los ánimos no eran los mejores. Pero bueno, esa imagen, ese saludo así tan frío, tan gélido como lo llamaron algunos, o ese saludo helado, para decirle de alguna manera, lógicamente iba a ser toda una señal, porque estaba siendo efectuado arriba del escenario, ante un montón de personas y además frente a las cámaras, ¿no? Que dejaron justamente registrado ese momento. Un momento duro. Un momento complicado. Fíjate que eso no Algunos lo piloteaban mejor, ¿no? Goyan estaba como más estaba así, mostrándose un poco más sonriente, y el resto de los saludos se dio de una manera, digamos, dentro de lo esperable, ¿no? De una manera cordial. Pero ese saludo fue toda una señal, ¿no? Por lo menos, bueno, fue lo que dio que hablar durante las últimas horas. Bueno, pero esto es una perlita. Lo interesante es analizar qué es lo que se viene, porque obviamente el gobierno intenta retomar el centro político y sobre todo económico, porque entiende que por ahí va el camino necesario para revertir o intentar amortiguar. Si bien entienden que es difícil revertir el golpe electoral del fin de semana porque es muy duro, ¿no? Es corto el tiempo y es muy fuerte el revés. Pero de todas maneras, si no se puede revertir, por lo menos amortiguar. Y entienden que por el rumbo económico se puede hacer bastante, ¿eh? Sí, es lo que se está analizando en las últimas horas y podría haber anuncios concretos, ¿no? Hay mucha expectativa también en relación a esto. Y las medidas irían por el lado de llevar más dinero al bolsillo de la gente, ¿no? Para que se sienta menos el efecto de la inflación. Se sabe que tanto los salarios como los ingresos de muchas personas también que trabajan en forma independiente perdieron mucho poder adquisitivo. Quedaron por debajo de lo que fue la inflación, con lo cual esa pérdida de poder adquisitivo se fue haciendo sentir cada vez más. Claro, hay por supuesto posturas, hay que ponerse de acuerdo en un contexto difícil, porque este saludo frío es una perlita para mostrar que obviamente en general el clima no es bueno. No, exactamente. Donde perdés no es bueno y cuando perdés feo es peor todavía. Entonces, en medio de un clima así medio complicado, atravesado, hay que intentar ponerse de acuerdo. Y hay algunos que van por el lado de medidas como muy de shock, ¿viste? De cambio fuerte, como para meter algo que dé impacto en corto tiempo. Otros son más moderados y dicen, no, vamos por el mismo rumbo, pero inyectando esto que vos decís. Más dinero en obras, más dinero por ahí en gente que más lo necesita, sectores que padecieron mucho el tema de la pandemia. Va a haber un discurso muy fuerte en ese sentido. Iría más, en todas las versiones indican esto, más por el lado de generación de trabajo y mejorar el ingreso de las personas que por el lado de planes sociales. Sería más por el lado de generación de empleo y mejorar la situación concreta de los trabajadores y algún plan también de impulso para las pequeñas empresas, para los comerciantes, o sea, tratar de mejorar la economía en general de las personas para que puedan equipararse a lo que es en la inflación, que es más difícil de controlar. Claro, lo que pasa es que muchos dicen, dentro del mismo gobierno, es más de lo mismo, es profundizar por ahí donde tuvimos un voto que ya naturalmente tenemos, pero tenemos que salir además a buscar donde no lo tenemos, donde no lo tuvimos el fin de semana. Un sector importante es aquellos que no fueron a votar, porque esos todavía no se manifestaron. Sí, y hay una cantidad fuerte. Unas 2 millones de personas. Pero hay un sector también importante de la sociedad, que es la clase media, que le es, por muchos motivos, esquiva al gobierno
se ve mucho en el voto de las grandes ciudades, ¿no? De Buenos Aires, pero también lo ves en Córdoba, lo ves en Mendoza. En las grandes ciudades la clase media suele ser esquiva al gobierno, a este gobierno, ¿no? Al kirchnerismo, más que nada, si querés hilar fino. Entonces dice, tenemos que amigarnos con la clase media. Esto es lo que se discute ahora, ayer durante todo el día y se sigue discutiendo, ¿no? En la interna del gobierno. Tenemos que amigarnos con la clase media, medidas fuertes de shock, pero para la clase media, de reactivar el consumo, tema dólar, cuota, claro, ganancias, todo lo que tiene que ver con el asalariado. Claro, en acercar a la clase media para que esté en una mejor situación y mire también mejor al gobierno y puedan ganar votantes por ese lado. Y también en ver a la gente que habitualmente votaba al justicialismo y que ahora directamente lo que están notando es que muchas de esas personas no fueron a votar. Entonces, ¿por qué no fueron a votar? También como una señal de descontento, claro, que de enojo, en la mayoría de los casos pasa por una cuestión económica. Claro, y están analizando, lo analizan desde los ganadores, la reta en un ratito por ahí lo vamos a escuchar, y también desde el gobierno el fenómeno Milei, que por supuesto con un discurso duro, logró un caudal de votos importante, incluso en lugares que son por ahí a priori no favorables a ese discurso, que es en los barrios más desprotegidos de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio del sur, viste, todo el cordón del sur de la ciudad, muy importante, en el barrio 31, o sea, donde vos tenés focos de necesidad dentro de la ciudad de Buenos Aires, fueron en muchos casos hacia Milei. Entonces están analizando por qué, ¿no? El comportamiento del electorado es en definitiva donde después te permite elaborar un plan para ir a buscar, a pescar lo que no conseguiste. Es difícil, el plazo no es mucho, pero poco bueno, tiempo. en eso están. En noviembre lo tenemos acá nomás. Sí. Así que bueno, un ratito vamos a seguir analizando también desde el otro lado, ¿no? Desde el lado ganador. Sí.